Pamela, qué bueno que usted no actúe en esa Sí, no, definitivamente. Hubiera estado No complicado. hubiera durado ni 5 minutos. Hubieras hecho una estreada, mi Pam. Un cameo. Un cameo. Exacto. ¿Cómo estás? Muy Buenos bien, días. muy contento de estar de vuelta con ustedes. Nos da mucho gusto recibirte porque sabemos que cada vez que te vemos es viernes, empezamos a disfrutar del fin de semana. Hay helado. Hay helado, Sí. hay muchas cosas por hacer. Y yo traigo de verdad 2 películas bien entretenidas que espero de verdad les gusten. Parecería que no lo son, o sea, por como se han vendido, parecería el típico churro de Hollywood. Sí. La verdad, ninguna de los dos lo es. La primera es Noche de Juegos, una película con Jason Bateman y Rachel McAdams, que tiene un planteamiento muy sencillo. Un grupo de amigos se reúnen cada semana a jugar, ¿no? A tener juegos de mesa en sus casas. La pareja de Rachel McAdams y Jason Bateman pues, son muy competitivos, les gusta estar en el asunto, y de repente el hermano mayor de él, a quien siempre ha idolatrado, en quien siempre se ha querido convertir, que se vende como el gran hombre de éxito, que es millonario, reaparece y les propone pues, tener una noche de juegos, pero ya en juegos de rol, ¿no? Ya con, vamos a fingir que hay un secuestro, vamos a fingir que hay un accidente, ustedes tienen que encontrar a la víctima. O sea, ya no son juegos de mesa, ya No, exactamente, pasan del juego de mesa al juego vivencial. Y pues bueno, la película plantea esta frontera entre lo que puede ser el juego y lo que no, porque obviamente hay factores que intervienen en la película y en la historia, y la situación se torna bastante complicada. ¿Por qué? Porque nunca saben ellos en realidad qué parte es el juego y qué parte es la realidad. Oye, pero también me gustaría que explicaras un poquito, porque yo veo el póster de la película y juré que era comedia churrera de Hollywood terrible. Y luego uno ve el avance y parece que es la tragedia más grande de la ciudad. Es justo la combinación de las dos. Es una comedia adulta, tal cual, con palabrotas, con situaciones bastante intensas, todo ocurre de noche, ¿no? Entre parejas. Es una comedia muy bien Oye, escrita. tengo que decirlo, Rachel McAdams siempre es significado. Ella es una gran actriz. Es una gran Jason actriz. Bateman también es muy buen actor, es muy carismático y justo lo que hacen ellos dos es llevar esta comedia tan complicada porque se podría salir de tono en cualquier momento. Es decir, se podría haber convertido en una cosa, sabes, explosiva, escandalosa, llena de gritos. No lo es. Tiene una comedia muy bien planteada, con bromas muy inteligentes, con situaciones muy bien desarrolladas, que de verdad les van a hacerse pasar un momento bien divertido. ¿Y tú jugarías? Yo jugaría, si Rachel McAdams entra al juego, sí. No, pues no, también Sí. te pones muy exigente. De verdad no ¿Quieres se la escribir pierdan. tu diario de una pasión De- con no, Rachel no, McAdams? es como cuando jugabas de niño que decías, bueno, si fulana juega, yo sí juego. Exacto. Ella Sí. me cae muy bien. Sí. La pondrías en tu equipo. Ojalá. No la voy a obligar a nada, pero ojalá. Exacto. De verdad no se la pierdan, es muy divertida. Noche de juegos, ¿verdad? Una comedia muy brillante, Noche de Juegos. ¿En inglés? Venga. En inglés se llama Gaming Night. Oye, y el perrito que también sale en el póster. Sí sale en la película, pues no les voy a decir cómo, porque les echo a perder una de las no, secuencias perfecto. más divertidas de la película. Perfecto. Sí, Ah, pero ok. sí está ahí el Es que perro. me causaba mucho conflicto porque justo lo que dice Cintia, por supuesto que parece una película de comedia dominguera. Churrera. Boba. Ajá. O sea, la pueden ver en domingo, por supuesto, pero Claro. es una cosa muy inteligente, es una película muy muy bien Sí, hecha. está muy Oye, buena. helado, nos llevamos para Sí, ver. llévense 8 litros de Sí. helado. No, hombre. pero- O pizza de chilaquil. Las dos cosas, Ya de una combinen. Y la otra, nos vamos del otro lado. Pamela, Silencio, por favor, Ahora sí, porque llegó nos- el momento que todos esperaban. un lugar en silencio nos Apaga el va a ubicar en un mundo, algo ocurrió, y hay monstruos circulando, bueno, viviendo en la Tierra, que no pueden ver, son ciegos, ¿no? Pero son muy violentos, pues obviamente comen gente, y ubican a sus víctimas, en este caso una familia que está viviendo en una granja apartada de las ciudades, ubican a sus víctimas si llegan a hacer algún ruido muy fuerte. Entonces, conocemos a esta familia con John Krasinski y Emily Blunt, que también le invitaría yo a jugar también, ¿Cómo un no? juego de rol, que pues están viviendo con sus hijos y saben, entienden a los monstruos, los han estudiado por varios años, saben que no pueden hacer ningún ruido. Y la película todo el tiempo está planteando el suspenso, no para ver en qué momento aparecen los monstruos, sino en realidad para ver en qué momento alguien hace un ruido y la cosa se sale de control. Entonces, todo el suspenso de la película, y eso es bien inteligente, seguimos todos en silencio, Sí, Sí. de todo el hecho. suspenso de la película está basado en el
qué va a pasar cuando hagan un ruido, porque es inevitable que alguien haga un ruido. Claro. Y además estás metido en la rutina de las personas. Entonces, la película todo el tiempo te está haciendo pensar, sí, en lo que está pasando, pero mucho más en lo que va a pasar cuando lo que está en la pantalla se salga de control. Es de verdad, obviamente, al no tener casi diálogos, toda la película, y eso me encanta de las películas bien hechas, esta lo es, toda la película está platicando contigo a partir de la cámara. De la imagen, De la ¿no? imagen, como tiene que ser, ¿no? Sí, La padre. cámara se acerca cuando se tiene que acercar, se aleja cuando se tiene que alejar, cortan, se van a... O sea, el discurso visual de esta pequeñísima película de suspenso es bien interesante, está muy bien desarrollado. ¿Quién la dirigió? La dirige John Krasinski, que es el propio protagonista de la película. Él hizo parte del guión, son 3 guionistas, se ve que lo trabajaron muy bien. De verdad, una película muy emocionante. Sí es horror, sí es suspenso, pero de nuevo, es horror y suspenso de muy buen nivel. Bien hecho. De ¿no? muy buen nivel, bien hecho, que tampoco te quiere apantallar, ¿no? Es una película igual que la de Noche de Juegos, pequeñita, que no quiere salirse del margen, que sabe en dónde se puede mover y ahí se queda. De verdad se la recomiendo mucho. Órale. De verdad se la recomiendo. Oye, Emily Blunt aparte viene con todo, ¿no? Ella es una gran actriz. Es una también. gran actriz. Ella también es una gran actriz y ella es la que carga toda esta película. Ok. Pamela sigue sin hablar. Muy bien. Pamela, helado, mucho helado también, todo el ¿La vas a helado poder ver del mundo. entonces? Todo. Es más, Exacto. función doble, vean las dos con la misma cubeta de 12 litros de helado. O sea que definitivamente sí es una película Sí. que te mantiene al borde de la Sí. butaca todo Sí, el sí, sí. tiempo. Y no sabes nunca por qué, que es lo mejor de todo. El final es buenísimo. Silencios buenísimo, que buenísimo. matan. A ver, Oye, platica. no. No, es No, cierto. no les voy a decir en qué acaba, pero no, vayan a verla, vayan a verla. Spoiler alert. No, muchísimas Vayan a verla. gracias. Muchísimas gracias, definitivamente.